mérito a mí de la amabilidad que han tenido invitándome a estas jornadas, acompañándome y ofreciéndome la posibilidad de intercambiar mis pequeñas aportaciones, mis nuestras aportaciones en el ámbito de la edición electrónica, del mercado, del mundo digital, de este cambio que se está produciendo, de traspaso de un mundo al que hemos estado acostumbrados durante los últimos años, durante los últimos 500 años, a otro que está amaneciendo, que está emergiendo con mucha potencia, con mucha fuerza y que está modificando todas nuestras pautas, todas nuestras rutinas, toda nuestra manera de comportarnos. Decía hace poco un pensador que es la primera vez en la historia de la humanidad en la que se produce una sincronía en el cambio del soporte, de la técnica de reproducción y de la práctica de lectura, porque todos los cambios que ha habido anteriormente, el libro, desde el manuscrito al códex, de toda esa imprenta, habían sido cambios parciales, cambios en la forma de representar, cambios en la técnica de reproducción, cambios en la recepción, pero nunca se había producido este cambio de manera simultánea. Y además es un cambio muy acelerado, como intentaré exponer a lo largo de esta charla. Es un cambio que afecta a todos los sectores del proceso productivo, desde el autor hasta el lector, pasando por las líneas editoriales, por el diseño, por todos los intermediarios. Es un cambio que está afectando a todos los eslabones de la cadena de valor de la producción de documentos digitales, de la producción de documentos, no solamente libros, sino de todo tipo de documentos. Entonces, bueno, pues la exposición que voy a hacer intenta un poco explicar en qué consiste este cambio, cuáles son las tendencias que se están produciendo y sobre todo cuáles son los focos imprescindibles sobre los cuales el editor, el diseñador, el empresario, la persona que se vaya a dedicar a la producción de documentos digitales tiene que tener en cuenta para alcanzar a esos nichos de mercado emergentes que están empezando a aparecer y que se están empezando a consolidar. La mayoría de ellos al margen del sector editorial, como tendré ocasión de comentar y luego debatir con hoy aquí algunos editores y personas del ámbito editorial, podremos comentar. Entonces, bueno, mi idea es trasladar un poco estas reflexiones sobre el cambio que se está produciendo y la orientación de este cambio y cómo hay que enfocarlo desde un punto de vista formativo, cómo hay que enfocarlo desde un punto de vista empresarial y cómo hay que enfocarlo desde un punto de vista de mercado. Bien, hay un pensador ya antiguo, que a lo mejor les suena, que es McLuhan, que comentaba que siempre que hay algún cambio, siempre que hacemos algún tipo de indagación sobre los cambios de carácter tecnológico y comunicativo, hay que preguntarse qué es lo que aportan, qué es lo que recuperan. Hay que preguntarse qué es lo que cambia y qué es lo que añade. Realmente, cuando McLuhan planteaba esto, estaba en una situación, en un contexto en el cual todo lo que estamos viendo era la ciencia ficción. No se vislumbraba nada más allá de lo que aparecía en la informática, en la computación de aquel momento, que era una computación muy lenta, muy rudimentaria y que no tiene nada que ver con los sistemas de conocimiento. Pero sí que percibió que estaba habiendo un cambio importante desde el punto de vista de los sistemas comunicativos. Entonces se dio cuenta que una tradición que tenía mucho siglos de antigüedad estaba empezando a modificarse en algunos de sus parámetros. En aquel momento hice una serie de propuestas de carácter teórico muy interesantes, muchas de las cuales siguen vigentes ahora como propuestas teóricas. En realidad lo que detectó fue el paso o el cambio de lo que él había denominado en su obra como Homo Typographicus. Él publicó un ensayo que tenía este subtítulo, el Homo Typographicus. Él había detectado un cambio del Homo Typographicus, es decir, de esa parte de la sociedad que ha convivido durante muy breve tiempo. Esto es una de las constantes que tenemos que señalar y que tenemos que destacar, es que la imprenta es un periodo de tiempo breve en relación con la historia de la comunicación escrita, que son más de 5.000 años. De hecho, hay una teoría en sociología de la comunicación muy importante, que es la teoría del paréntesis Gutenberg, donde concibe que Gutenberg es un paréntesis en un proceso comunicativo en el cual las implicaciones de carácter informativo son mucho más ricas que las que representa el texto impreso. Bueno, pues entonces él vio que existía
se estaba produciendo un cambio desde este homo tipográfico a otro tipo de contexto, que ahora podríamos denominar como el homo digital, como la persona que trabaja en un entorno digital, cada vez más importante, en un entorno donde la porosidad entre lo real y lo digital es cada vez más importante, donde lo digital se imbrica de una manera cada vez más fuerte, cada vez más potente en el ámbito del analógico, donde los injertos, donde las continuidades y discontinuidades entre un mundo y otro, donde los préstamos son cada vez más importantes, como vamos a ver a continuación. Y este es un cambio que es muy importante, como decía, porque estamos pasando de un universo de átomos a un universo de bits. Utilizar la expresión que utilizaba Negroponte cuando caracterizó a este cambio. Estamos pasando de un universo físico a un universo digital. Y esto es una revolución en todo el sistema de comunicación. Y una revolución, como decía, afectaba a toda la cadena de valor de la producción documental. Y además es un cambio muy acelerado. Es un cambio de 3-4 años. Y a pesar de que toda esta configuración digital tiene unos orígenes que podríamos establecer en la década de los 70, pero sin embargo el cambio que estamos experimentando, la aceleración en este cambio, los procesos de transmisión o la migración de la analógico a lo digital es de estos últimos años. Es un cambio que empieza en el año 2007, si lo damos como referencia la aparición de la tinta electrónica, o en el 2010, si lo damos como referencia la aparición de los primeros datos. Pero es un cambio que tiene muy poco recorrido, es un cambio sobre el que apenas tenemos perspectiva histórica y sobre el que podemos hacer aproximaciones de carácter muchas veces intuitivas, poco objetivables, porque carecemos todavía de la perspectiva que nos permita analizar qué es lo que va a ocurrir. Carecemos de perspectiva hasta el punto de que muchas de las soluciones tecnológicas, muchas de las pruebas, muchas de las iniciativas que damos como válidas hace un año o ahora van a dejar de ser válidas dentro de un año o dentro de 2 años. Hay un escritor de ciencia ficción que se llama Cory Doctorow, que también hace ensayos sobre este proceso de digitalización, que comentaba en una entrevista, le preguntaban que cómo pensaba que iba a ser la lectura dentro de unos años, y decía que era imposible saber. Decía, esa es una incógnita que es imposible de descifrar, porque no sabemos cómo se va a leer, no sabemos cómo nos vamos a comunicar, no sabemos que los cambios han sido tan radicales en solo 4 años que pensar qué cambios van a producirse en 10, 12 años es hacer ciencia ficción. Entonces, estamos en un cambio muy acelerado sobre el que tenemos pocos datos para conocer qué va a ocurrir en un futuro tan inminente como el año 2015 o 2016. Tenemos datos, sobre lo que vamos a trabajar hoy, voy a exponer hoy una serie de hechos, pero son datos siempre provisionales. Son fenómenos que siempre tienen un carácter de provisionalidad por esa falta de perspectiva con respecto a los fenómenos que se están produciendo y que se están desarrollando. Se está produciendo, esto sí, es ya comprobado y constatado, un trasvase de lo analógico a lo digital. El año pasado fue el primer año, hace 2 años, 2011, fue el primer año que en España se produjeron más contenidos digitales que contenidos analógicos. Es la primera vez en la historia de la comunicación, y España en esto sigue el proceso que de los países. Es la primera vez en la cual los contenidos analógicos fueron inferiores a los contenidos digitales. Esto es simplemente un dato de un proceso que era previsible, y es que cada vez tiene más importancia lo digital con respecto al analógico. Fenómenos como el hecho de que una de las enciclopedias más importantes que existen en la actualidad, la más importante que ha existido desde el punto de vista histórico, fue la Enciclopedia Británica, con 250 años de antigüedad, coetánea de la Enciclopedia de los Ilustrados franceses. Un fenómeno editorial, un fenómeno ideológico, un fenómeno desde el punto de vista social y cultural, decide el año pasado abandonar definitivamente su producción impresa. Y esto es un cambio de carácter sociológico y es un cambio de carácter cultural. Es decir, que una empresa como la británica decida que no sigue
simplificando el impreso, significa que tiene datos objetivables muy sólidos para pensar que es un mercado que hay que abandonar. Y además, y esto es ya un primer indicio de hacia dónde camina el mercado, y además no solamente abandona el contexto impreso, sino que se constituye en empresa de servicios digitales. La británica concibe que no puede ser ya una mera editorial de contenidos enciclopédicos, sino que además ha de ofrecer servicios digitales. Servicios digitales de composición, servicios digitales de búsqueda, servicios digitales de elaboración de materiales didácticos, servicios digitales de muy variado signo que en realidad conforman un nuevo ecosistema productivo, que es el ecosistema al que se asocia la edición digital, el ecosistema al que se asocia la producción digital. Y esto, como digo, es un fenómeno con muchos otros de la misma naturaleza, pero lo pongo como ejemplo porque es muy significativo, porque es una tradición de casi 3 siglos impresos que cambia y abandona definitivamente el formato impreso. No simultánea como hacen otras empresas de impreso digital, sino que lo abandona definitivamente. Por lo tanto, quien tenga una colección de la británica en papel, pues ya tiene una edición de coleccionista. Una cuestión anecdótica pero significativa. Saben ustedes que en el ámbito anglosajón, en el área protestante, en todos los hoteles nos encontramos una Biblia. Porque una de las cuestiones que el protestantismo impuso, que fue una de las causas del desarrollo de la imprenta, es que por primera vez en la historia de la religión se obliga a que el creyente sea lector. No existen intermediarios entre la divinidad y el creyente, el fiel, sino que todo se hace a través de la interpretación de la Biblia. Y esto fue una de las razones del gran impulso que tuvo la imprenta en el siglo XVI. Muy bien documentada, que le la lectura por Miguel Delibes en una novela que se llama El Eje, que habla de una comunidad de lectores en Valladolid en el siglo XVI y cómo se reúnen precisamente para leer la Biblia, de la cual tiene que haber ejemplares. Bueno, pues este fenómeno que como digo, en un frecuente en el mundo anglosajón, resulta que el año pasado en un hotel me encontré con que no existía Biblia impresa, que lo que existía era una Biblia digital. Y para mí es un cambio significativo, es decir, cuando una cadena de hoteles, que es un ámbito en cierto modo alejado de nuestro mundo bibliográfico, documental y cultural, decide que la Biblia, en lugar de estar en papel, debe estar en digital, es porque se está produciendo un cambio de mentalidad. De tal manera que toda esta cadena de hoteles existen Biblia digitales que las podrán actualizar permanentemente, que podrán incorporar complementos, que podrán hacer todo lo que se puede hacer con las ediciones digitales. Entonces, son elementos que, como digo, indican que existe un proceso, pueden ver aquí en la diapositiva, es largo en el tiempo, que arranca los primeros indicios de comunicación electrónica son los que establece Michael Hart cuando funda el proyecto Gutenberg, que se origina en el año 1971 y que después han ido derivando hacia una serie de innovaciones que tienen aquí documentadas a lo largo del tiempo, que se van acumulando a medida que vamos avanzando y que tienen una característica común, y es la pantallización de la comunicación. Un elemento sobre el que se ha hecho poco énfasis, pero que es donde radica la auténtica revolución. Lo realmente innovador, lo que realmente se está produciendo ahora, es un cambio por el surgimiento de una mediación de carácter tecnológico entre el lector y el texto. Mientras que todo el periodo previo a la aparición de las tecnologías de la información habían estado predominadas por un sistema de intermediación físico, rudimentario, estático, inmóvil, hermético, como era el libro en papel, la revista en papel, el documento en papel, pasamos a un sistema en el cual existe una mediación tecnológica, con todas las ventajas y con todos los inconvenientes que esto representa. Una mediación tecnológica que supone mediación de hardware y mediación de software. Una mediación tecnológica que incorpora mediaciones subsecuentes. Mediaciones que luego se van complicando a medida que van apareciendo dispositivos que permiten hacer cosas distintas.
Por lo tanto, nos introducimos en un mundo de mediación. Y esto, claro, es fundamental. Esto es fundamental desde el punto de vista de la representación gráfica de los contenidos. Porque esas representaciones, esas organizaciones informativas, esa documentación gráfica, esa manera de representar los contenidos cambia completamente. Cambia por el dispositivo y cambia por la aplicación que se esté empleando, como veremos posteriormente. Y esto es un hecho que, digamos, que supone un revulsivo y un cambio radical en el sistema de transmisión de la comunicación con respecto a lo que existía anteriormente. De tal manera que asistimos a un proceso en el cual vamos abandonando, no hay un abandono definitivo, pero vamos abandonando lo impreso, vamos asistiendo ahora a un proceso de hibridación, un proceso de tránsito, en el cual digamos que hay cada vez más injertos digitales en el mundo del impreso e incluso injertos impresos, como veremos cuando hablemos de la editorialización de la web en el mundo digital. Es decir, es un mundo de continuidades y de discontinuidades, un mundo en el cual hay préstamos, porque estamos en un proceso de transición, de mimetismo, como ocurre siempre con todas las fases primarias de cualquier tipo de cambio tecnológico. Pero donde la tendencia es a que el impreso, digamos, vaya siendo relegado en beneficio de lo digital, con ritmos distintos según los sectores, es cierto. Es decir, el ritmo, los cambios no son iguales en todos los sectores, en todos los géneros, en todas las tipologías documentales. Hay tipologías documentales en las cuales ya los referentes impresos son prácticamente inexistentes. En lo que se ha producido ya una migración de lo analógico a lo digital, hablo de las obras de referencia. Ahora son objetos de museo los diccionarios, las enciclopedias, los directorios, las guías en formato impreso. No tienen sentido ya en formato impreso. De hecho, en mi facultad, en la antigua biblioteca, había una sección que era la sección de referencia. La sección de referencia estaba las enciclopedias, los diccionarios, los directorios, todas las tipologías documentales de carácter informativo. Bueno, pues esa sección ahora la tenemos allí en la facultad con una sección de visita para que los alumnos vayan del siglo XXI al siglo XIX. En muy poco espacio. Entonces decimos, aquí en el siglo XIX, pues ya vamos a la sala de informática, donde nosotros trabajamos con bases de datos, trabajamos con publicaciones digitales y donde trabajamos con las herramientas que ellos consultan habitualmente. Pero ahora mismo a muy pocos profesores se nos ocurre que un alumno tenga que leer un artículo de revista impreso, o que existiendo la versión digital de un libro, el alumno lea el libro en su versión impresa, o que un documento que esté en la red se lo leemos impreso, fotocopiado. Eso en el ámbito académico es impensable. Y esa migración ya se ha producido. En otros sectores, como el ámbito creativo, el ámbito literario, la migración se está produciendo todavía con un carácter muy mimético, porque los libros que se hacen digitales son fotografías, los libros impresos, son esos libros que los franceses llaman homothétiques, son copias de los libros impresos y son, digamos, la primera versión rudimentaria y estática del libro digital. Pero se está produciendo este abandono del impreso en beneficio de lo digital. Hay fenómenos que también nos ilustran sobre este cambio. Hace poco hubo un episodio de Los Simpsons muy curioso, donde hacían una especie de futurismo, era un episodio donde se planteaba a Homer Simpson y a su familia en un futuro de dentro de 20-30 años, donde Homer y su mujer ya eran mayores, los hijos eran viejos, los hijos eran mayores y tal. Y en este episodio ocurre, bueno, están embarcados en una sociedad totalmente tecnologizada, y hay un episodio donde ellos se ponen a leer, ¿no? Y Homer, que es donde he sacado este fotograma, está leyendo un libro digital, como ven, es una holografía de un libro, ni siquiera es un libro físico, es simplemente un holograma en el cual él está leyendo el libro, y aquí no se ve en el episodio, y el libro que está leyendo es un libro juvenil. Y entonces lo que ocurre en el episodio es que cuando Homer lo empieza a leer, le dice el libro a Homer, dice, ¿estás seguro de que quiere leer este libro? Claro, porque el libro ha detectado que está leyendo un libro que no es adecuado a su edad. Y entonces el libro ha leído al lector, ha detectado que es una lectura inapropiada para él y le está interrogando sobre qué hace leyendo ese libro.
Bien, pues esto que ven en ciencia ficción ocurre ya en la actualidad. Ya hay programas que lo que hacen es una radiografía de las prácticas de lectura de cada uno desarrolla en entornos digitales, y entonces digamos que hacen un perfil del lector y cuando comprueban disonancias, entonces destacan. Hace poco hice una comprobación con un programa que utilizo yo de lectura social que se llama Readme. Entonces ese programa está acostumbrado a que yo lea ensayos, a que lea obras, en ese programa de obras normalmente de carácter académico y demás. Y hice una prueba, bajé una novela de obras culturales. Y entonces el programa me advirtió de que esa lectura no era apropiada para mí. Porque vio que me ponía atención, diciéndome que qué estaba haciendo yo, que si estaba seguro de que quería leer esa obra, que seguramente era equivocado, porque no era una obra que coincidiera con mi perfil lector. Bien, os ponía este ejemplo para que se vea cómo esa porosidad entre lo digital y lo analógico, entre lo digital y la sociedad se está produciendo cuando ya se incorpora a series de carácter popular como la de los Simpsons. Es un fenómeno que está mucho más generalizado en el que nosotros pensamos y que además es irreversible. Estas son las cuestiones. Yo cuando tengo mesas redondas con editores y cuando discutimos y cuando yo durante muchos años dirigí un máster de edición de la Universidad de Salamanca y del Grupo Santillán, que realizamos muchas actividades con editores, y una de las cuestiones que solían surgir en las discusiones es que hay quien piensa que todavía existe una alternativa. Es decir, uno puede optar entre lo digital y lo analógico, y no se puede optar. Es decir, no hay alternativa. La alternativa es digital en un futuro inmediato. Es decir, se seguirá publicando en analógico, pero el futuro, esto lo digo para los alumnos que estéis aquí, el futuro es digital. Y el entorno en el que se va a mover la información, en el que ya se mueve, es un entorno digital. El impreso que va a desaparecer, por supuesto, pero sí que va a reorientar su producción y sus contenidos, en virtud de cuáles serán los papeles que vayan asumiendo la documentación digital, en virtud de eso que decía Maluma, qué se apropia, qué es lo nuevo, qué se incorpora en lo digital. Y lo digital tiene una capacidad de absorción absoluta. Lo digital tiene una capacidad de conciliación de muchos medios, no solo, y por lo tanto tiene una capacidad de exclusividad en la producción y en la difusión de contenido mucho más potente que la que tiene el impreso. A pesar de todo esto, estamos en la época de los e-incunables. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo lo que conocemos son prototipos, experiencias incipientes, son experimentos, son pruebas que se están haciendo de hacia dónde caminamos. Todo lo que estamos haciendo ahora, si los incunables, sabéis que son los impresos que se hicieron durante los primeros 50 años de la imprenta. Entonces, los incunables mezclaban todavía la ilustración manual, la coloración, mezclaban todavía muchas técnicas manuales del manuscrito con lo impreso. Lo digital está ocurriendo lo mismo. En lo digital tenemos todavía una especie de mimetismo. Por lo mismo ocurrió con la televisión en blanco y negro. Cuando apareció la televisión, por lo mismo está pasando con los libros electrónicos. Hay todavía un mimetismo muy grande con respecto a lo que se hace en el mundo impreso. Pero lo digital es una cosa completamente distinta que ya está despegando algunos de sus ejemplos, como vamos a ver a continuación, pero siempre dentro de un contexto de e-incunable, siempre de un contexto en el cual las propuestas tecnológicas son propuestas tecnológicas todavía muy recientes, que van a experimentar cambios muy radicales. Fijaros hasta qué punto van a ser los cambios radicales, que en todas las reuniones, en todos los certámenes, en todos los encuentros que hay de carácter tecnológico, todavía no se tiene ninguna seguridad sobre cuál va a ser el dispositivo de lectura que finalmente va a prevalecer. Empezaron los lectores de tinta electrónica. Las estadísticas de este año ya muestran que después de una explosión espectacular de cientos de millones de ventas en todos los países del mundo, están ya retrocediendo en beneficio de un dispositivo que en sus comienzos se pensó que no era válido para la lectura, que eran los tablets. Sin embargo, ahora los tablets se están configurando como los elementos emergentes que están desplazando la tinta electrónica. Pero en estos últimos 6 meses aparecen estadísticas
de que está repuntando o está apuntando un fenómeno también muy potente, que es el denominado phablet. ¿Qué es el phablet? Es el teléfono inteligente con mayor dimensiones del que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente y que es un híbrido entre el iPhone, entre el smartphone y el tablet. Y puede que el dispositivo de lectura sea finalmente el phablet, que no sea ni el iPad ni el dispositivo de lectura electrónica. Es decir, que estamos en una época de indefinición e incunables, en las cuales pues, todos los prototipos que tenemos están bien para experimentar con ellos, también para ver cuáles son las tendencias, pero sin ningún tipo de seguridad. La única seguridad que tenemos es que el entorno se va a ser digital. Ahora, ¿cómo se concrete, cómo se plasme, cómo se encarne lo digital a través de dispositivos de carácter físico? Eso estamos, como digo, en una época de indefinición. Por eso, como sabemos que el entorno es digital, tenemos que acostumbrarnos a pensar en digital. ¿Y qué significa pensar en digital? Pensar en digital significa que cuando desarrollamos proyectos, cuando los profesores nos planteamos las clases, cuando los alumnos se plantean su currículum formativo, cuando las empresas se plantean la producción de prototipos, la producción de contenidos, hay que pensar en un entorno digital. Y pensar en un entorno digital es pensar en una producción que es digital, pensar en unos esquemas que son digitales y pensar en unas fórmulas que son digitales, que no tienen que ver con las fórmulas analógicas. En digital se escribe de otra manera, en digital se organiza la información de otra manera y en digital se difunde la información de otra manera. Los contenidos pedagógicos, cuando nosotros preparamos contenidos pedagógicos para los alumnos, sabemos que los esquemas con los que trabajamos tienen que ser esquemas donde lo gráfico es importantísimo. Es decir, lo digital lo que ha hecho ha sido valorar de nuevo todo el entorno gráfico. Un entorno que estaba muy textualizado a través de toda la historia de la imprenta, sin embargo, se vuelve mucho más iconográfico, mucho más gráfico, se vuelve mucho más visual. De hecho, hay un ensayista que hace poco publicó un libro que se llama El lectoespectador. Realmente estamos asistiendo a la producción de contenidos en las cuales el lector es también espectador, en las cuales hay una confluencia de medios que obligan a pensar en estrategias de producción de contenidos digitales completamente distintas a la que teníamos cuando estábamos haciendo producción de contenidos impresos. Porque de lo deductivo pasamos a lo inductivo, de la secuencialidad pasamos a lo fragmentario, es decir, pasamos a un contexto que luego voy a explicar con un poco más de detalle, que cambia radicalmente las maneras de producir información y también las maneras de consumir. ¿Qué es lo que nos preocupaba cuando nos movíamos en un entorno impreso? ¿Cuál ha sido la preocupación del editor? ¿Cuál ha sido la gran aportación del editor? ¿Cuál sigue siendo la gran aportación del editor? Es la transmisión de la historia. Fundamentalmente ha sido la legibilidad. La legibilidad resume toda la historia de la imprenta desde el siglo XV hasta la actualidad. Es decir, el desarrollo de un conjunto de convenciones tipográficas, de un conjunto de convenciones espaciales, de un conjunto de fórmulas que garantizan que un texto es asimilable, que un texto está estructurado de una manera que permite mayor accesibilidad y la mejor asimilación. Conjunto de convenciones que han constituido el saber hacer del editor durante siglos y que se han ido acumulando en el tiempo, dando lugar a que nosotros sepamos apreciar cuando una obra está bien editada y cuando una obra no está bien editada. Y eso tiene que ver con la legibilidad. Una legibilidad que dependía fundamentalmente del editor, en la cual el lector apenas entiende. Y la imprenta también se había centrado en otra cuestión, en la lecturabilidad, una cuestión más dependiente del autor. La lecturabilidad lo que dota es de comprensibilidad a un texto, de coherencia sintáctica, de coherencia organizativa. Legibilidad y lecturabilidad evidentemente están relacionadas. Decía McLuhan que el medio es el mensaje. Chartier, el profesor, decía que la forma produce sentido. La forma también es
un elemento de significación semántica. ¿Por qué legibilidad y lecturabilidad están directamente relacionadas? Y el universo del impreso se había centrado básicamente en dotar a las obras de la máxima legibilidad y lecturabilidad con objeto de constituir un saber editorial que era también un saber documental, a través de un conjunto de elementos contextuales, que eran los textos, los paratextos y luego todos los elementos complementarios que servían para hacer del libro una herramienta casi perfecta de carácter informativo. Habían hecho, es decir, 500 años de imprenta, han hecho del libro el artefacto más eficiente conocido hasta ahora desde el punto de vista informativo. Al punto de que, comentaba alguien hace poco, que si solamente tuviéramos libros digitales, habría que inventar el libro impreso para que se viera lo que es un objeto casi perfecto. Y por eso apenas ha tenido cambios. Nosotros cuando vemos un libro que se ha impreso en el siglo XVII y lo comparamos con un libro impreso ahora, pues prácticamente tenemos la misma obra. Todos los materiales han ido cambiando, etc. Pero el objeto como tal apenas ha experimentado cambios. Porque toda esta producción se ha canalizado hacia el desarrollo de un conjunto de fórmulas, de un conjunto de procedimientos completamente normalizados, y digo normalizados porque todos ellos han sido objetos de control de calidad, partiendo de normas ISO, etcétera, que han permitido hacer un objeto sumamente eficiente. ¿Qué es lo que cambia en el ámbito digital? En el ámbito digital aparecen fenómenos nuevos. La legibilidad y la lecturabilidad van a estar siempre presentes. Esto es una cuestión que siempre discuto con los editores, y es que la función editorial nunca va a desaparecer. Esa función de control de calidad de los contenidos, esa función de control de calidad de la presentación, esa función de control de calidad de la organización del conocimiento, nosotros denominamos función editorial, eso siempre tiene que estar presente. Pero aparecen funciones anteriores. A la legibilidad, que es una tarea que responde fundamentalmente a la acción del editor, a la lecturabilidad, en la cual interviene el autor-editor, se le añaden dos funciones fundamentales del entorno digital, que es la visibilidad, en la cual interviene el editor, el autor, el lector, las redes sociales de carácter general y las redes sociales de carácter especializado. Comentaré algo a continuación. Y luego otro elemento muy importante, que es la usabilidad. En el ámbito impreso la usabilidad no hace falta. Leer un libro solamente exigía el conocimiento de un código, el conocimiento del código lingüístico. Ahora, leer una obra, un libro, un documento cualquiera, requiere de competencias. Requiere tener competencias lectoras de carácter tecnológico, es decir, hay que saber leer en digital. Digo que saber leer en digital porque no se lee en digital igual que en analógico. De hecho, en mi grupo de investigación damos cursos en la Universidad de Salamanca para enseñar a otros profesores a leer y escribir en digital, porque no se lee de la misma manera en analógico que en digital. Hay que tener competencias lectoras en digital y hay que tener otro tipo de competencias, que serán más o menos complejas según el nivel de usabilidad que tenga el dispositivo que estemos empleando para leer. Y por eso la usabilidad es un factor que tiene mucha importancia. Y la usabilidad tiene mucho que ver con el diseño, tiene mucho que ver con la percepción de cómo se organiza la información. Pero además, en este contexto digital, aparecen fenómenos que son privativos exclusivamente del universo digital y que suponen una remoción, una revolución total de lo que existía anteriormente, en lo cual interviene siempre el elemento gráfico. Es decir, una de las cuestiones que comentaba antes con Ramiro y con Manuel, antes de la charla, es que estamos en un contexto en el cual lo gráfico, la comunicación gráfica, el diseño, la organización del contenido, ha adquirido un protagonismo absoluto en el desarrollo de contenido digital. Hasta tal punto de que cuando se carece de él, el contenido digital carece de valor.
a tal punto de que un fenómeno que habrán podido leer en medios de comunicación, que es muy potente, que es el fenómeno de la autopublicación, cuando descuida este aspecto de la edición gráfica, está abocado al fracaso. Cuando no hay una mediación gráfica, cuando no hay una mediación de estrategias comunicativas dentro de la producción de contenidos, el contenido está abocado al fracaso. Porque lo gráfico lo que sirve es para potenciar los grados de usabilidad y de accesibilidad de lo tecnológico. Y por eso hay un conjunto de fenómenos relacionados con estos elementos que eran propios del libro impreso y que son exclusivos ya del ámbito digital. No tienen ningún tipo de referente en el mundo impreso. Son fenómenos nuevos que se van consolidando y que van adquiriendo cada vez más importancia. Uno de ellos es el fenómeno de la personalización, donde el discurso del editor, el orden de las propiedades del que hablaba Chartier, se rompe. Frente a un modelo en el que el editor ha decidido cómo leemos, durante estos últimos 500 años, estamos pasando a un modelo en el cual es el lector el que decide cómo leer. Frente a un modelo en el que el editor decidía los tipos, los estilos, la mancha, los contrastes, el formato, decidía cómo teníamos que leer, decidía cómo tenía que ser nuestra experiencia de lectura, configurando un mensaje. Vuelvo a insistir en que el medio es el mensaje y la forma tiene sentido, tiene un sentido determinado. Pasamos a un sistema, a una tecnología que permite personalizar la experiencia de lectura a través de dos instancias. A través de una instancia que es el dispositivo, de manera que según, como veremos posteriormente qué dispositivo empleemos, la experiencia será de una forma u otra, y a través de aplicaciones de software que permiten o bien utilizar sistemas de personalización implícitas en el programa o bien utilizar sistemas de personalización externas al programa, que son las aplicaciones de lectura social. Pero se está creando un entorno en el cual el protagonista de la lectura es el lector. El que decide cómo lee, el que decide en qué entorno, el que decide con qué secuencia y el que decide, en definitiva, en qué sistema es el lector. Y esto supone un cambio radical. Hay un cambio también en el ámbito de la lecturabilidad, donde el discurso, el mensaje, lo articulaba el autor con los sistemas de comprensibilidad que establecía el autor y que ahora se ve mediado por un fenómeno también muy potente al cual tenemos que hacer caso y al cual tenemos que prestar mucha atención desde el punto de vista de la producción de contenidos digitales, que es el fenómeno de la sociabilidad y de la colaboración. La escritura es cada vez más colaborativa. Los programas van implícitos en redes, es decir, el editor digital, cuando se plantea una estrategia de difusión de contenidos digitales, tiene que plantear también una estrategia de colaboración en esos contenidos y de intercambio de información sobre esos contenidos y en torno a esos contenidos. De tal manera que hemos visto aparecer en estos últimos años una gran cantidad de aplicaciones de lectura social a través de las cuales nosotros podemos configurar un entorno de lectura y compartirlo con todos los elementos que consideremos convenientes y también de programas, de redes, de lectura social. De tal manera, para que vean a qué me refiero, que cuando yo decido como profesor que mis alumnos van a leer una obra, utilizamos sistemas que nos permiten a todos los que estamos leyendo esa obra conocer todas las intervenciones que están haciendo el resto de alumnos sobre la obra, todos los comentarios, todos los subrayados, todas las anotaciones, todos los etiquetados, que nos permiten conocer todas las interpretaciones, nos permiten saber cualquier tipo de intervención que haga cualquier lector sobre ella y participar en la misma. De tal manera que ese mensaje primigenio, que era inalterable desde el punto de vista del autor, desde el punto de vista de la lecturabilidad, ahora es un mensaje alterable. Antiguamente, la única forma de intervención del lector es con lo que se conocía como marginalia. Los marginalia es un fenómeno que se estudia en sociología de la comunicación, mediante el cual el lector apuntaba en el margen de los libros los comentarios que se le ocurrían. Y entonces esos marginalia estaban asociados a ejemplares individuales y muchas veces los botaban de valor. Pero si yo tengo un libro
cuyos marginales están hechos por Unamuno, ese libro tiene un valor especial. Con el entorno tecnológico en el que nos encontramos, esos marginales tienen carácter global, tienen carácter universal, tienen carácter internacional, de tal manera que yo me inscribo en una red de incorporación de comentarios marginales, de comentarios contextuales a la obra, en la cual puede haber más o menos gente, pero en un sistema de comunicación en tiempo real y sobre cualquier tipo de intervención que se haga sobre la obra. Con lo cual, la sociabilidad y la colaboración es muy importante. ¿Por qué es importante aquel diseño gráfico? Porque ese entorno social y de colaboración tiene un fuerte componente. La presentación de esas colaboraciones, la articulación de esas informaciones, la organización tiene un fuerte componente que por una parte depende de cuestiones de metadatos y de información, y por otra parte depende de cómo se representa gráficamente. Por lo tanto, aquí es importante. Luego hay una cuestión que tiene que ver con la encontrabilidad. Cuando nos planteamos la difusión de contenidos digitales, tenemos que tener en cuenta que el sitio donde se alojan los contenidos digitales, que el contenido digital tiene que ser encontrable. ¿Qué significa que sea encontrable? Que tiene que estar dotado de todo un conjunto de elementos que faciliten su captura, que faciliten su encuentro por parte de cualquier persona que esté interesada, directa o indirectamente, en el mundo. Algo que no ocurría con un libro analógico, y los únicos elementos de encontrabilidad, entre comillas, eran el producto legal, el ISBN y los elementos que aparecen en la página de crédito, que se integraban en una base de datos que tenían que consultar para recuperar el contenido. La encontrabilidad en el ámbito digital depende de muchas cosas. Depende de la existencia de un tejido de metadatos que sirva para representar todo el contenido del documento, que, como veremos posteriormente, se transforma en una base de datos, documental. El libro, la revista, se convierten en territorios documentales. Y aquí también es importante cómo se representa esto. La descubribilidad está relacionada con la encontrabilidad y es la capacidad que tenemos de descubrir una obra a través de la serendipia, fundamentalmente. Es decir, son ese conjunto de rastros que van dejando los libros, las obras digitales, y a partir de los cuales tenemos una puerta de acceso a otras obras. Y eso son fenómenos cada vez más desarrollados a través de sistemas de recomendación, cada vez más útiles, cada vez más usables, cada vez más intuitivos, que permiten un efecto de descubribilidad muy interesante. Un ejemplo de esto, para que no nos vamos en el mundo del abstracto. Hay una empresa que se llama Bookland. Bookland lo que hace es, ellos dicen que ellos analizan el ADN de un libro. Entonces Bookland, con cualquier libro que nosotros estemos interesados, lo que hace es radiografiar todos los contenidos y todos los contextos que se desarrollan en el libro, llegando hasta un punto de granularidad tal como que en el libro aparecen muchas escenas de cocina, que se dan muchas recetas, que hay muchos paisajes mediterráneos, que hay personajes introvertidos o extravertidos, que hay personajes, bueno, puede coger como 200, 300, 400 parámetros distintos. Y entonces lo que hace Bookland es que me descubre libros que trabajan con los mismos parámetros. No es el sistema tradicional al que estábamos acostumbrados de clasificación temática de una biblioteca, donde obras de misterio, novela histórica, obras de ficción. Es un sistema mucho más granular que lo que me permite es descubrir libros que a priori yo nunca hubiera encontrado. Porque no existían estos sistemas de análisis, este sistema analítico tan pormenorizado, tan granular, que me permitan encontrar obras que, como dice la empresa esta, tienen el mismo ADN. Cuando acabemos las charlas, si quieren entrar, hacen una prueba con cualquier libro y verán cómo se encuentran libros que tienen una similitud con respecto a los que han encontrado que comparten. Bueno, y de estas hay unas cuantas, hay otras empresas, por ejemplo, como Smart Demo, que permite que nosotros elijamos las obras según los ingredientes que queramos ponerle. Queremos una obra, hay una obra dientes, dentro de ingredientes que van desde obras extrovertidas, introvertidas, con sexo, sin sexo, empática, bueno, tienen muchos calificativos y nosotros lo grabamos, de más a menos.
y hacemos la combinación que queremos, y a partir del cóctel que sale de esta combinación sugiere otra. Bien, esto es la descubribilidad, la capacidad de en un entorno digital trabajar con obras que son corpus textuales convertidos en bases de datos documentales que permiten hacer estos sistemas de descubrimiento tan analíticos que serían difíciles o casi imposibles de desarrollar en un entorno de carácter analógico. Y luego la interoperabilidad. La interoperabilidad es la capacidad que tenemos de poder consultar cualquier contenido en cualquier tipo de software, superando uno de los problemas que hay ahora, que son los entornos propietarios. Precisamente la Unión Europea va a sacar una directiva donde recomienda que la interoperabilidad sea apoyada por los gobiernos y tenga cada vez mayor desarrollo. De tal manera que nos encontramos con un conjunto de obras en las cuales tenemos características de información más inmediata, más colaborativa, más abierta, más transparentes, donde se están potenciando todos los sistemas de acceso abierto, que es otro fenómeno también muy importante, el hecho de la generalización del acceso a la cultura y del acceso a la información, gracias a estándares como AIMPH o Dublin Core, que facilita la interoperabilidad y facilita la relación entre productores y usuarios. De tal manera que este es otro fenómeno privativo del entorno digital. El camino hacia lo abierto, el camino hacia la información compartible por parte de todos aquellos que puedan estar interesados en ella. Estamos en un entorno de intercambio, estamos en un entorno 2.0, 3.0, en el cual cada vez más importante la interactividad, la usabilidad y la riqueza contextual. Esto es lo típico, esto es lo propio de la edición electrónica, esto es lo propio del documento digital. El documento que no es interactivo, el documento que no es usable, el documento que no está enriquecido con un conjunto de prestaciones de carácter complementario. Le podemos llamar digital porque se ha digitalizado, pero no forma parte de la filosofía de la documentación digital. La filosofía digital es una filosofía en la cual interviene, como digo, lo interactivo, lo usable y lo contextualizable enriquecido con sistemas de intercambio y de colaboración cada vez más rápidos. De tal manera que cuando nos movemos en el entorno digital tenemos un contexto en el cual legibilidad, lecturabilidad, usabilidad, visibilidad y encontrabilidad son ya polos inseparables de un mismo contexto. Son polos inseparables de un mismo sistema, o más que de un sistema, de un ecosistema, este ecosistema del mundo electrónico. Un ecosistema en el que lo estético, lo gráfico, lo comunicativo se está articulando como el núcleo en torno al cual se está derivando y se está organizando toda la información, porque esa organización gráfica, esa organización visual, ese esquema subyacente en la información permite que haya mayor visibilidad, que haya mayor buscabilidad, que haya un contenido más enriquecido y finalmente, y esto es importante de cara al mercado y de cara a las propuestas empresariales, haya una mayor fidelización. La fidelización se consigue con una mejor imagen de marca, la fidelización se consigue con una imagen de marca cada vez más asociada a prestación de servicios, que son diferentes según el tipo de empresa, pero que son ya connaturales al entorno digital. Bien, nos encontramos, por lo tanto, con un entorno que ha cambiado completamente. Un entorno en el cual las principales empresas que están innovando no son las editoriales. Las principales empresas que están innovando son startups en la cual hay una conjunción de informáticos, ingenieros, especialistas en minería de datos, diseñadores gráficos y también editores. Pero el editor, digamos, no ocupa ya el rango principal, el protagonismo absoluto del proceso, sino que o bien ha de recurrir a una colaboración, que es lo que se recomienda, con una empresa de carácter tecnológico en la cual estén presentes todos estos elementos, o bien ha de ponerse en manos de una empresa o generar
una empresa de este tipo, hay muchas, Smart Demo, Google, Chocosoft, Ebooks, hay cientos de empresas que al hilo de los desarrollos tecnológicos son los que están haciendo y están teniendo iniciativas de carácter muy innovador, de carácter digital importante. Nos encontramos con una desagregación en el ámbito tecnológico. Estructura, contenido y diseño estaban implícitos, uno en otro, estaban unidos. Ahora estructura y contenido se desagregan de tal manera que esto va a lugar a la difusión multicanal y multisoporte. Mientras que estructura y contenido permanecen unidos, el diseño, al desagregarse, permite que se hagan productos de todo tipo. Formato móvil, formato de PAD, PDFs, indicación de contenido, página web, etcétera, permitiendo una adaptación al mercado muy radical. Mientras que antes las propuestas de mercado eran propuestas que tenían que ser amplias, ahora las propuestas de mercado pueden ser muy específicas y muy dirigidas a nichos de mercado muy concretos. Nos encontramos con que de un sistema en el cual la cadena de valor, digamos, tenía un carácter, valga la redundancia, sistémico, todos los elementos se implicaban necesariamente unos a otros, pasamos a otro en el cual el ecosistema integra elementos que no son imprescindibles, que pueden estar o pueden no estar, porque la palabra definitoria del contexto digital es la desintermediación. Ahora ya no es necesario que exista un distribuidor, no es necesario que exista un librero, muchas veces no es necesario ni que exista un editor. Lo que es necesario es que exista un autor y un lector, un productor de contenidos y esto en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, hace muy poco, no sé si lo habéis manejado, el programa de ebooks de Apple para producción de contenidos académicos. Cualquier profesor tiene un programa de maquetación, de generación de contenidos magnífico que le permite tener unos contenidos académicos enriquecidos, totalmente disponibles en un entorno digital para sus alumnos, sin que medie ningún tipo de intervención editorial. Y como este hay muchos otros programas. Por lo tanto, estamos en un ecosistema en el cual la función editorial, por existir, es muy importante, porque el editor siempre garantiza calidad, pero no es imprescindible. Antes sí era imprescindible. En un sistema en el que aparecen géneros completamente nuevos de obras, antes inexistentes, se están apareciendo, y en el que aparece un nuevo tipo de documento, un documento abierto, líquido y en permanente crecimiento. Fijaros hasta qué punto están cambiando las cosas, que ahora cuando hacemos obras en el ámbito académico, una de las cuestiones que están planteando ya algunos editores cuando firmamos una obra es el compromiso para la renovación de la misma periódicamente. Es decir, que la obra ya no se concibe como una obra cerrada. Cuando yo publico un ensayo, el editor, de hecho en todos los que tengo publicados tengo ese tipo de contrato como editor, en el cual yo estoy comprometido a que esa obra la voy a actualizar todos los años. Con lo cual, se trata de una obra en permanente crecimiento, se trata de una obra en la cual no existe un contexto cerrado como existía antiguamente, el libro impreso, en el cual en todo caso hacíamos una nueva edición de la obra. Aquí no se trata de nuevas ediciones, se trata de revisiones que se van haciendo permanentemente de manera parcial, de manera que la obra está siempre en permanente renovación. La misma obra se va actualizando. Y el comprador de la obra tiene derecho a todas las actualizaciones. De tal manera que cuando alguien compra el libro, está comprando también todas las actualizaciones que ese libro va teniendo sucesivamente. Es un concepto completamente distinto de producción, es un concepto completamente distinto de generación de conocimiento. Entonces, es una obra abierta, como digo, está en constante crecimiento. Y luego hay una reinterpretación de los sistemas de legibilidad mediante un fenómeno que yo he denominado como editorialización de la web. Y es que se está produciendo un fenómeno muy interesante, y es que el ámbito de lo digital está tomando prestado todo un conjunto de convenciones que formaban parte del ámbito del impreso, pero con las características 2.0. De tal manera que gracias a programas como .dot, Readability, MindScroll, RealMeet, hay muchos programas, podemos convertir cualquier documento web, con la típica presentación web, en un documento tipográficamente similar a los niveles de legibilidad que existían en el ámbito del impreso.
Y esto es un proceso sumamente interesante porque convierte la web en un terreno líquido en el cual podemos hacer idas y venidas, entradas y salidas, entre la representación impresa y la representación digital, mejorando la cualificación de lo digital a través de los sistemas de representación impreso, pero con todas las ventajas de lo digital. De tal manera que yo puedo generar documentos, digamos, con la legibilidad impresa, pero manipulables en un contexto digital, que de hecho es lo que hacemos. Hay un ejemplo, y ya voy acabando, luego dejo la presentación porque me da muchas cosas. Hay un ejemplo, para que veáis cómo se plasma esto, hay un ejemplo que es un tanto rudimentario, pero muy significativo de cómo estamos en este periodo de tránsito entre un fenómeno. Todos conocéis la Wikipedia. Bien, la Wikipedia hace poco ha sacado una prestación que se llama Wikilibro, o libro Wikipedia. ¿Qué es esto? Esto es simplemente la posibilidad de que yo pueda convertir en un libro en formato móvil, en formato EPUB, en formato PDF, cualquier recopilación de artículos que yo hago de la Wikipedia. Un libro con todas sus consecuencias, con su presentación del libro, con la articulación en capítulos, automáticamente elaborar capítulos para cada uno de las voces que yo reúno y me permite exportarlo como libro. Eso como yo, por ejemplo, utilizo mucho en mi docencia. ¿Por qué? Porque yo hago recopilaciones para mis alumnos, converso en libros. Ellos tienen un libro descargable en formato EPUB, en formato móvil, para que lo puedan leer en el Kindle, en el Sony, en el iPad, en cualquier tipo de dispositivo, y tienen un libro hecho a partir de artículos de la Wikipedia poco legibles, pero con las prestaciones de una obra en formato EPUB, es decir, que pueden compartir, que pueden comentar, que pueden etiquetar, que pueden cotejar y pueden intercambiar con sus compañeros, algo que la Wikipedia no permite, pero sí permite este producto derivado, fruto de estos procesos de editorialización de la web. Entonces, esto, por ejemplo, de esto hay luego muchas derivadas de este tipo de obras que se pueden sacar de otras páginas. Hay un programa que se llama GraphMyBooks, que hace lo mismo, que es un programa que es un plugin de Mozilla, que nos permite que a partir de cualquier artículo que nosotros encontramos en la web, nosotros construimos un libro digital. Si yo con mis alumnos lo que hago es que hago una recopilación de artículos sobre un tema, les fabrico un libro en un minuto aproximadamente, con la compaginación, la maquetación y las prestaciones digitales del libro para que ellos tengan un libro consultable sobre un tema súper interesante, o bien lo tienen que hacer ellos, los ejercicios que tienen que hacer. Bien, pues esto se puede hacer gracias a que existen una gran cantidad de programas que están trabajando con la web como si la web fuera un producto impreso, pero con las prestaciones del universo del impreso. ¿Por qué? Porque frente a un universo anterior en que todo lo publicable es editable, ahora estamos en un universo en el cual todo lo publicable es editable. En el sentido de editar, en el sentido de control de calidad, de contextos tipográficos, especiales, etc. Y todo lo que quiere publicar lo puede hacer. Además, editar. Entonces, bien, en los dispositivos de lectura tenemos dos sistemas. Un sistema conservador, por eso me refería al sistema de lista electrónica, un sistema completamente conservador, y un sistema enriquecido, que es el sistema de las tablets. Un sistema con tendencia a desaparición y un sistema con tendencia al crecimiento. Y en el ámbito de la práctica de lectura, esto lo voy a comentar así un poco rápido, se ha producido una ruptura entre los sistemas de lectura convencional en beneficio de una lectura fragmentaria, una lectura hipervinculada, una lectura nómada, de tal manera que hay quien habla de movinauta en lugar de internauta. Es una lectura en la cual la movilidad empieza a ser el estándar que prevalece. En realidad, cualquier propuesta de contenido digital que hagamos ha de estar dirigida a un lector multimodal, multimodial, multimedial y multisensorial. ¿Y esto qué implica? Esto implica nuevos hábitos y nuevas formas de pensar. Esto implica que tenemos que producir contenidos que permitan seleccionar, mirar, ojear, cotejar, explorar, sintetizar, expandir, compartir, evaluar, etiquetar, reapropiar, socializar, colaborar, navegar y buscar. Estas son las competencias de un lector digital. Esto es cómo se construye un lector digital. Estos son
los estándares mediante los cuales funciona un lector digital, hacia los cuales hay que ir. Se trata de un sistema cada vez más desintermediado, cada vez más segmentado tanto en cuanto a formato como en cuanto a plataformas a través de las cuales podemos tener la información. Por eso la representación, la comunicación visual y la difusión de la información gráfica es tan importante, de poder discriminar y que haya un valor añadido en cada una de estas plataformas. Y luego se trata de un lector que está cada vez más acostumbrado, y a esto me refería, a una mayor economía del lenguaje y de los textos. Yo me refería a que estamos, en el ámbito digital, estamos asistiendo a una modificación también de la manera de escribir. Los sistemas textuales, los sistemas lingüísticos, los sistemas de transmisión a los que estamos acostumbrados están cambiando hacia una mayor economía que tiene que ver también con la economía de la atención a la que estamos acostumbrándonos en la sociedad actual. Y no es vano, no es casual que todas las editoriales importantes, todas, hayan sacado colecciones de textos breves. Todas. En el ámbito digital. Todas. Tienen colecciones de textos breves. Algunas tan exitosas como las que representan, por ejemplo, Singer de Amazon, o Zoom de Anagrama, o la que tiene en Debate. Bueno, hay muchísimas colecciones de textos que tienen una limitación de palabras, una limitación de contenido, y que lo que hacen es intentar captar a un lector cuyo tiempo de ocio cada vez está más dividido entre ofertas muy dispersas y muy variables, en las cuales la lectura ocupa un lugar menor. Por lo tanto, estamos ante sistemas en los cuales la lectura, la comunicación, compite con los sistemas. En ese intento de captar la atención que supone el proceso de economía en el que se reparten todos estos conocimientos. Y ahí que se estén estableciendo géneros que intentan atacar a ese nicho de mercado cada vez más importante. Bien, básicamente lo que quería comentar, había otros tantos fenómenos importantes, pero no quiero tampoco limitarme en el tiempo ni quitarle tiempo a otras intervenciones. Básicamente lo que quería comentar era esto. Estamos asistiendo a la articulación de un sistema cada vez más visual, cada vez más organizado gráficamente, cada vez más dirigido a un lectoespectador, en el cual el diseño, la comunicación gráfica, la organización del contenido, la implicación de esto con todos los aspectos documentales que están implícitos en la obra. Un sistema en el cual la página ya no es la unidad de contenido, sino que es el párrafo, es el fragmento, es el elemento desagregado que forma parte de una gran base de datos que se puede recomponer a partir de sistemas de buscabilidad cada vez más complejos, de manera que podemos rehacer los contenidos de la manera en que nosotros decidamos. Un último ejemplo y acabo ya. En el ámbito académico hay ya muchos sistemas que nos permiten que nosotros manejemos corpus textuales hechos a partir de cientos de miles de textos que podemos recombinar como queramos para fabricar nuestros propios textos y ofrecérselos a los alumnos en descarga digital. Es decir, vamos a un sistema en el cual, digamos, los aspectos documentales, relacionales, los aspectos hipervinculados son muy importantes y por lo tanto toda esa organización subyacente de la información y la forma de presentarla son cada vez más importantes. Hace poco salió, lo tengo aquí creo, voy a pasar las diapositivas un poco más rápido. Estos son ejemplos de esta visualización de la web. Hace poco salió un informe, que es el de los perfiles profesionales más demandados en contenidos digitales. El informe lo tenéis disponible en la web. Si lo descargáis, veréis que la primera profesión más demandada es el diseñador. ¿Por qué? Diseñador de contenidos, director de arte, director de contenidos. Hay varias fórmulas en torno al diseño. ¿Por qué? Porque realmente empiezan a constituir el núcleo de cualquier empresa que quiera trabajar con contenidos digitales y adquirir una buena visibilidad, una buena encontrabilidad y una buena descubribilidad. Pues muy bien, pues muchas gracias y ahora...